Nuevo Testamento para entender mejor. Vamos a empezar con el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y vamos a dividir en dos partes. El papel del Espíritu Santo en la creación de vida, número 1. Y el número 2, el papel del Espíritu Santo en la dirección de su pueblo. ¿Ya? Vamos a empezar el papel del Espíritu Santo en la creación de vida. Y primeramente vamos a leer un pasaje de la palabra del Señor que se encuentra en Génesis 2:7. Este es el primer pasaje que vamos a dar lectura. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Bueno, ¿qué nos hace entender esta palabra? Y fue el hombre un ser viviente. Esta parte donde dice, y sopló en su nariz aliento de vida, se refiere al Espíritu Santo. Aquí voy a dar un comentario sobre ese pasaje para que ustedes se den cuenta. Quizá usted notó que la palabra espíritu no se encuentra en este pasaje, pero las palabras aliento y espíritu son íntimamente relacionadas en el Antiguo Testamento. En el hebreo, la palabra rúa y a veces nepet puede significar ambas palabras. Y más viento, aliento, mente, espíritu y alma están entre los significados posibles de la palabra ruah. Por esto, cuando la Biblia habla de aliento de Dios, está hablando de mucho más que el aire que exhala Dios cuando respira. Y en el caso de Génesis 2:7, donde ya hemos leído, y muchos otros, está hablando de una fuerza de vida propiamente divina. Entonces, está hablando del espíritu de vida en Génesis 2:7. No aparece la palabra espíritu, pero solamente dice aliento de vida. Es el espíritu de Dios que Dios compartió con el hombre para que tenga vida. Vamos a continuar. Hay otro pasaje que vamos a leer en el libro de Job 33:4. A ver, por favor, vamos a ver ese pasaje, Job 33:4. Ahí dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Está claro, el Espíritu Santo en la creación de la vida humana. Y otro pasaje que también aparece en Job 34:14 y 15. Vamos a dar lectura, hermanos, también, por favor. Y si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. ¿Qué nos hace entender esto? Y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente
está hablando de la muerte. Si Dios se lo quita el espíritu que le dio, el hombre vuelve a la tierra. La parte física puede volver a la tierra. Hay que tomar en cuenta, hermano, que la parte espiritual, nuestra mente, el alma, el espíritu, todo nuestro ser, nos ha dado Dios. Primeramente, a Adán le dio en un soplo, pero a nosotros nos ha creado en el vientre de nuestra madre. Y la parte física que tenemos es, dice la Biblia, fue tomado del polvo y algún día volverá al polvo. No quiero que confundamos la parte física con la parte espiritual. Entonces, el Espíritu Santo ha estado actuando en la creación de la vida humana. Y vamos a continuar. Hay otro pasaje más para ver en Isaías 42:5. Por favor, damos lectura también. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Ahí está. Dios es el que imparte el espíritu de vida al ser humano. Esto es a través del Espíritu Santo. Ahora vamos a pasar ahora como en segundo lugar, el papel del Espíritu Santo en la dirección del pueblo de Dios. Eso fue en la creación de la vida humana. Y en la segunda parte vamos a ver en la dirección del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, el Espíritu Santo no se derramaba sobre todo el pueblo, como se derrama en el Nuevo Testamento sobre toda la iglesia. En el Antiguo Testamento, Dios enviaba el Espíritu Santo solamente a una persona, ciertas personas, y esa persona tenía que dedicarse a dirigir el pueblo de Dios, en este caso Israel. Vamos a ver un pasaje que nos hace entender en el libro de Ezequiel, capítulo 36, los versos 26 y 27. En el profeta Ezequiel 36, 26 y 27. Damos lectura, dice de esta manera: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y yo haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahí está la palabra, donde él dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Habla del Espíritu Santo. Dios es el que le daba el Espíritu Santo a ciertas personas en el Antiguo Testamento, y estas personas tenían que tomar la dirección del pueblo de Dios. Ahora vamos a probar en el libro de Jueces cómo el Espíritu Santo venía a ciertas personas según la voluntad de Dios. Primeramente vamos a ver un pasaje en el libro de Jueces, en el capítulo 3, vamos a leer el 9 y el 10. Hablando de Otoniel, Dios, Dios ha dado a Otoniel. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los de Israel y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb.
Y el 30, y el Espíritu, fíjense esta parte, hermanos, y el Espíritu de Jehová, ese es el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová vino sobre él, sobre Otoniel. ¿Para qué? Para que él trabaje de juez. Y dice, y juzgó a Israel. Ahí está. Entonces, el Espíritu Santo, por la voluntad de Dios, venía simplemente a una persona y esa persona tenía que tomar la dirección del pueblo. Ahí vemos la función del Espíritu Santo en la vida de Otoniel. Ahora vamos a ver otro pasaje en el mismo libro de Jueces, Jueces 6:34, de Gedeón. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezritas se reunieron con él. Lo que dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Ahí está. Dios siempre mandaba solamente a unas personas para que esa persona tome la dirección del pueblo. Sobre Gedeón venía el Espíritu Santo. Y también otro pasaje, vamos a leer en Jueces mismo, 14:6, hablando de otro hombre. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al, ¿cómo qué? Como quien despedaza un cabrito sin tener nada en mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Ahí está. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Está claro. Entonces, así nos damos cuenta en el libro de los Jueces, hermanos, llegamos a la conclusión de que Dios ungía con el Espíritu Santo a ciertas personas para que tomen mando del pueblo. Está claro esa parte. Vamos a seguir ahora pasando al libro de los Reyes. Y vamos a leer en el libro de Reyes el capítulo, no, hablando de los Reyes, vamos a leer en Primera de Samuel, capítulo 10, verso 10. Primera de Samuel 10, 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía, los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. ¿Está hablando de quién? De Saúl. ¿Ya? Ahí dice la palabra, y el Espíritu de Dios vino sobre él. O sea, no vino a todo el pueblo, solamente a una persona. El Espíritu Santo venía sobre Saúl. Y vamos a seguir probando ahora con Primera de Samuel 16:13. Por favor. 16:13, Primera de Samuel. A ver, ¿dónde está Samuel? Dieciséis, 13. Damos lectura, dice así, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David.
Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ahí dice, el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo se movía el Espíritu Santo? No bautizaba a todo Israel, sino sobre una persona a quien Dios escogía. Ahí vemos la función del Espíritu Santo. Y vamos a continuar también con el segundo libro, perdón, con el Salmo 51, 11. Vamos a seguir hablando un poco más de David. Salmo 51, 11. Allá, damos lectura. En el Salmo 51, 11 dice, no me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Aquí vamos a pensar una cosa importante, hermanos. Yo creo que ustedes ya conocen la historia del rey David. ¿Cuántos han leído la historia del rey David? Cuando cometió ese pecado terrible con la mujer de Urías Eteo, Betsabé. Todos ya conocen esa historia. Ahora, vamos a pensar. La Biblia dice que Dios le dio el Espíritu Santo a David y más tarde ha sido rey de Israel. Pero cuando estaba en el reinado, él cometió pecado de adulterio con la mujer de su prójimo, en este caso Betsabé, y le hizo matar a su marido. Y cuando él permanecía en ese pecado, hermanos, parece que no tenía ganas de arrepentirse, porque casi prácticamente un año ha estado sin arrepentirse. Él estaba queriendo esconder de Dios su pecado. No tenía ganas de arrepentirse, porque ya de ese adulterio que ha cometido con Betsabé, nació un niño, y ese niño prácticamente ya había nacido, entonces casi 9 meses y unos meses más, ya prácticamente era un año ya sin arrepentimiento, y seguía siendo rey. Pero Dios levantó a un profeta llamado Natán, y este profeta, por la dirección del Espíritu Santo, fue al palacio del rey David para reprenderle de su pecado. ¿Conocen la historia? Estoy sintetizando simplemente, hermanos. Entonces, le dio como una parábola. El profeta Natán le dijo, había un hombre que tenía un montón de ovejas y otro hombre pobre tenía una sola ovejita, y el hombre que tenía muchas ovejas le quitó a ese pobre hombre su única ovejita que tenía y lo sacrificó, lo mató. Y el rey David se enojó de una manera, claro, estaba en pecado. ¿Cómo se enojó delante del profeta? Se enojó y dijo, ¿cómo es posible ese hombre no ha tenido misericordia de su compañero? Teniendo muchas ovejas, ¿cómo le va a quitar de su compañero una sola corderita, una sola ovejita que tenía? Ese hombre debe morir, ha dicho él. Se enojó. Y el profeta Natán, como era dirigido por el Espíritu Santo, le dijo, ese hombre eres tú, Misei. Había quitado la mujer de su compañero para cometer pecado. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, David
siendo reprendido por el profeta Natán, se puso en ayuno y oración una semana. Cuando él sintió, hermano, cuando él cometió pecado de adulterio, el rey David, el Espíritu Santo ya le estaba abandonando prácticamente a él. Eso quiero que tomen en cuenta. Cuando uno, aunque sea ungido con el Espíritu Santo, aunque sea bautizado con el Espíritu Santo, si comete pecado, el Espíritu Santo puede abandonar a la persona, quien quiera que sea. Puede ser rey, puede ser pastor, predicador, hermano, no importa. Si comete pecado, el Espíritu Santo se retira. Por eso hemos leído en el Salmo 51:11, David, cuando ha sido reprendido por el profeta, dice, empieza a orar, se humilló y dijo, no me quites tu Santo Espíritu. Fíjense, hermano, no me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Ya? Entonces, David se arrepintió, pero ha sentido que el Espíritu Santo estaba abandonando a él por causa de su pecado. Hermanos, para nosotros es una recomendación la vida de David. Entonces, ahí entendemos que el Espíritu Santo venía siempre a una persona para que dirija el pueblo del Señor. Vamos a continuar también, hermanos, en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 2. Ahí aparece también hablando de David. Ya el Espíritu Santo había vuelto sobre él porque ya era arrepentido. A ver, vamos a leer segundo libro de Samuel 23, 2. ¿Qué dice, hermano? El Espíritu de Jehová habló. No sé, a ver, vamos a ver la Biblia. Segundo libro de Samuel. Un momentito, hermanos, por favor. Samuel 23. Así dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. David ha dicho, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. ¿Ya? Entonces, el Espíritu Santo ha continuado con el rey David. Por eso él dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mi boca, por mí. Muchos salmos se han escrito, hermanos, salmos mesiánicos, donde el Espíritu Santo ha utilizado a David para hacer la profecía de la persona de Cristo. Entonces, ahí vemos, eso quiero que tomen en cuenta, hermano, el Espíritu Santo ha utilizado al rey David para que dé profecía de Jesucristo. De eso está hablando ese pasaje. Ahora, vamos a continuar, hermanos, con el libro de los profetas. ¿Ya? Vamos a ver el Espíritu Santo en el libro de Isaías 61, 1 al 3. Isaías 61, 1 al 3. Ya, damos lectura, dice así la palabra, hermanos. El Espíritu de Jehová, ahí está el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió, Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados,
a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces habla del Espíritu Santo que vino sobre Jesucristo, el Espíritu de Jehová. Ahí vemos al Espíritu Santo en acción, al Espíritu Santo, haciendo su trabajo en la persona de Cristo. Y vamos a continuar, hermanos, con los profetas. Hay un pasaje tan importante que aparece en el libro de Miqueas, capítulo 3, verso 8. Por favor, vamos a ver ese pasaje. Miqueas 3, 8. Miqueas 3, 8. Vamos a leer, dice así la palabra en Miqueas 3, 8. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Vamos a analizar un poquito este verso, hermanos, de nuevo, con mucho cuidado, como dice Miqueas, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Esto quiere decir que todos los profetas, tanto mayores y menores, eran llenos del Espíritu Santo, hermano. Todos los profetas que aparecen en la Biblia, los mayores y los menores, eran hombres santos y llenos del Espíritu Santo. Por eso Miqueas dice, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo está sobre mí. Dice, el Espíritu Santo actuaba de una manera importante en la vida de este profeta. Por eso dice él, y de juicio y de fuerza le daba poder. ¿Para qué? Para denunciar a Jacob su rebelión, a Israel su pecado. ¿Para qué estaba Miqueas lleno del poder del Espíritu Santo? Para denunciar el pecado que había en el pueblo de Israel. Ahora, tenemos otro ejemplo. Esto ya es del conocimiento de todos los hermanos. El último profeta del Antiguo Testamento, ¿alguien me puede decir? A ver, piensen un momento, hermano. ¿Quién fue el último profeta del Antiguo Testamento? Jeremías. Todavía del Antiguo. Jeremías. Juan el Bautista. Juan el Bautista. Juan el Bautista. Antes de Jesús. Ya. Malaquías, que es pastor. Malaquías es, Malaquías. como se dice, como está en el libro, pero en el libro de Malaquías aparece de Juan el Bautista. Podemos decir que Juan Bautista todavía pertenecía al Antiguo Testamento, pero apareció en el Nuevo Testamento. Es que de Malaquías Dios habló, perdón, de Juan Bautista ya habló Malaquías. Vamos a ver Malaquías capítulo 3, en el verso 1. Por favor, me ayudan con la lectura. Malaquías 3:1.
Damos lectura. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Está hablando de Juan el Bautista. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino del Señor, el camino delante de mí. Juan Bautista ha venido a preparar el camino. ¿Para quién? Para Jesucristo. Él vino como precursor delante de Cristo. Pero nos damos cuenta que este hombre que es Juan Bautista, dice la Biblia, hermano, este era lleno del Espíritu Santo, pero ¿desde qué? Desde el vientre de su madre. ¿Dónde podemos leer eso? Desde el vientre de su madre, Dios ya había llenado con el Espíritu Santo a Juan Bautista. Eso se puede leer en Lucas. Por favor, si vamos a encontrar Lucas. Está en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 1 en el verso 15 está. ¿Qué nos han hecho, no? Mis ojos de mí también está así. Lucas 1:15 dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno, fíjense, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Ahí está la palabra. Entonces, Juan Bautista todavía estaba registrado su nombre en el antiguo pacto, en el libro de Malaquías. Por eso a veces decimos que Juan Bautista todavía pertenecía al Antiguo Testamento, pero apareció en el tiempo de Cristo. ¿Ya? Y este Juan Bautista, hermanos, ya hemos leído la palabra del Señor, dice que era lleno del Espíritu Santo. Pero no todos los niños hoy en día, desde el vientre de su madre, son llenos del Espíritu Santo. No todos. No todos. Todos los niños hoy en día, ¿cuántos miles de niños nacen? Nacen normal, natural, no nacen llenos del Espíritu Santo. Pero en este caso, Juan Bautista era un profeta escogido de Dios. Entonces Dios ha querido llenarle a este desde el vientre de su madre, aún ni siquiera había nacido. Por eso dice aquí, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Ahora bien, ¿y qué ha hecho este hombre cuando ya era grande? Ustedes saben, hermano, cómo ha predicado. Porque el Espíritu de Jehová estaba sobre él y empezó a predicar, pero con toda la fuerza de Dios. Aún has reprendido al rey Herodes. Su predicación ya no podemos leer porque ustedes han leído muchas veces. Él ha dicho, generación de víboras. A la gente les ha tratado de víboras. ¿Me entiende? ¿Por qué no se arrepienten? Dijo él. ¿Por qué no se arrepienten de una vez? Hagan frutos de arrepentimiento. Porque él decía, el juicio de Dios está ya cerca. No sé si ustedes han dicho, ¿no? Todo árbol que no da fruto, entonces será cortado. Él decía el hacha. ¿Cuántos conocen hacha? Conocemos para talar el árbol. Entonces, el juicio de Dios
estaba a punto de caer sobre Israel, solamente el Espíritu Santo, hermano, le hacía fuerte a este predicador, que era Juan Bautista. Para eso el Espíritu Santo ha venido. Por eso dice en Miqueas, el Espíritu Santo estaba lleno en ese hombre. ¿Para qué? Para reprender el pecado del pueblo de Israel. Igual ha pasado con Juan Bautista. Hermanos, hasta ahí la función del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y hay que conectarse, yo creo, para poder entender. Ya se va a cortar ahorita. Por favor, vuelvan enseguida.